Bueno, pues las 7 de la tarde comenzamos puntualmente. En primer lugar, buenas tardes a todos los que la presencial, todos los que estáis aquí en el Salón de Actos de la Estepa, que ya en el nivel que nos encontramos del COVID-19 pues nos permiten tener hasta el 85% del aforo, con lo cual hemos dado carta libre para que vinieran todos los que quisieran sin ningún tipo de restricciones. Ya en la próxima vamos a flexibilizar todavía más el acceso a las salas sin necesidad incluso de inscripciones ni nada. Y a los que nos siguen a través de streaming, pues igualmente, buenas tardes. Esta es la quinta de la jornada de los encuentros de la Estepa. Tenemos que, en primer lugar, agradecer a la Fundación Caja Rural del Sur el patrocinio de las mismas, a la denominación de origen, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Estepa, que colabora con todas con las mismas, con el personal, los ponentes, buscándonos un poco ideas y aportando, con Wine Televisión, que es canal de televisión de aquí de nuestros pueblos, de la comarca de Estepa, que son los que hacen posible que lleguen estas imágenes y este sonido profesional a través de Internet, y que además se permite también una magnífica paquete, digamos, ya de la jornada para colgar en YouTube y poder seguir visionándolo cuando se quiera. Hoy, en esta quinta encuentro, de los muchos temas que nos preocupan, es precisamente el que vamos a tocar esta tarde, que es la erosión en olivar. La mayor superficie de cultivo en nuestro territorio, prácticamente en monocultivo, es el olivar. Tenemos una orografía difícil, estamos en una buena parte de sierra y además estamos en un clima cada vez más difícil, lo hemos estado comentando antes con José. Seco, difícil para poder hacer planteamientos de lo que nos van a hablar esta tarde, el tema de las cubiertas vegetales, y cuando abordamos esas decisiones que son muy importantes, nos encontramos con que en algunas ocasiones terminamos por tirar la toalla y rompemos, digamos, muchos de los esfuerzos, de los pasos que ya hemos ido dando, ¿no? Es una técnica, el manejo del suelo, un sistema difícil, que precisamente por eso traemos hoy este tema. El ponente, José Alfonso Gómez Calero, que es investigador científico del Instituto de Agricultura Sostenible, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estuvo también como director del Instituto de Agricultura Sostenible y en él estuvo desde el año 1990. Es quien hoy nos va a hacer la ponencia de prevención de erosión en olivar, cubiertas vegetales y control de cárcavas. Por último, es presidente del Patronato de Reservas y Parajes Naturales del sur de Córdoba también. Y bueno, pues creo que tenemos la suerte de contar hoy con una autoridad en este tema, que además lo vamos a seguir teniendo por la zona, puesto que hay parcelas de ensayo que se van a llevar a cabo en este tema de cubiertas vegetales y, por tanto, con más o menos frecuencia, pues lo vamos a tener por aquí. Y no quiero robarle ni un minuto más, así que, José Alfonso, muchísimas gracias. Muy bien. Y pues todo tuyo. Muy bien. Gracias por la introducción y gracias por permitirme estar aquí. Siempre un placer trabajar en esta comarca. Con la denominación de origen llevamos algún tiempo y bueno, mi objetivo aquí es tratar de hacer esas tres cosas. Hacer una introducción muy somera de por qué es importante que abordemos este tema, dar una visión general del estado de lo que hemos hecho, de experiencias que hay de uso de cubiertas vegetales. Intentaré poner siempre ensayos de experiencias en finca, porque yo creo que hemos pasado ya ese momento de la parcelita pequeña, y también de ejemplos de control de cárcava. Y mi espíritu aquí es, bueno, yo soy investigador, pero en realidad a mí lo que me gustaría es ser un especialista y trabajar en conservación de suelo cada día, porque yo creo que es un tema muy interesante. La charla
básicamente en esos bloques, no me voy a entretener, pero el meollo es poner los ejemplos de cubiertas vegetales y principios básicos y los principios básicos de control de cárcava. Recordaros que yo vengo de un instituto que está en Córdoba capital, el Instituto de Agricultura Sostenible, y simplemente deciros que somos un instituto público que tiene las puertas abiertas para cualquier tema en el que creáis que podemos ser de utilidad. Y ahora voy a empezar con un poquito de introducción a la erosión, que luego lo vais a entender cuando hable y distinga entre lo que podemos hacer con las cubiertas y lo que tenemos que hacer para las cárcavas. La erosión, cuando vemos que se ha perdido el suelo, es el resultado de varios procesos. El primero es el efecto de la lluvia. La lluvia, cuando cae, salpica y mueve el suelo, y es por lo que vemos ejemplos como ese. Esto es un pedestal, Esto es un pedestal en el que, a ver si soy capaz de poner el puntero, ahí va, ¿vale? Eso es lo que se llama la erosión por salpicadura. Cuando vamos ampliando la escala, muchas veces ha habido erosión laminar a lo largo de una ladera. Eso, el agua empieza a escurrir y va arrastrando todo. Luego de pronto llega una escala que ya la cosa, mucha de la erosión se debe a que lo que ocurre es que el agua se canaliza y va en reguero, ¿vale? Y luego finalmente tenemos cosas como esta, como las cárcavas. Cuando hablamos de cárcavas estamos ya hablando de procesos parecidos a los que tenemos en la erosión fluvial. Sí. ¿Perdón? Que no se pierda el sonido para los que están... Vale, fuera de... entonces intentaré hablar mirando el micrófono. Pues como iba diciendo, cuando vemos que en una finca se ha perdido parte del suelo, tenemos que ser conscientes que es el resultado de la acumulación de estos 4 procesos. Esto, si hay alguna cosa que me gustaría que quedara clara, es cuando distinguimos y cuando oigáis hablar de escala de ladera y los procesos a escala de cuenca, eso es la erosión a escala de ladera. Todo menos las cárcavas se juega en el flujo laminar y en los pequeños regueros. Y mucha de la información que tenemos experimental, lo que hacen las cubiertas frente a la erosión, cómo reducen más o menos la escorrentía. Hablamos siempre de esa escala. Y la escala de ladera, nunca hablamos de más de 200, en algún caso hasta 300 metros como máximo de longitud de ladera, porque si la ladera es muy larga, al final, ¿qué tenemos? Tenemos un reguero o una cárcava. Vamos a quedarnos con esa idea. ¿Por qué sistemáticamente, al menos desde hace 150 años, se mira mucho a la agricultura y se mira mucho a los problemas de erosión? Pues porque cuando perdemos la erosión, cuando perdemos el suelo por erosión, tenemos 2 series de daños distintos. Uno son los que ocurren en la finca. Esto es una finca de girasol, esto es la campiña de Córdoba, y ahí los daños de la erosión son los daños in situ, afectan a mi productividad y el tráfico en mi parcela. Digamos que eso lo sufre el agricultor o que ha ocasionado eso, o en este caso que tiene la mala suerte de que se le emboque el agua en las vaguadas del olivar agua arriba. Pero luego hay un montón de daños que vienen del sedimento y el agua que perdemos de nuestra parcela y afectan a infraestructura. Por ejemplo, esta cuneta colmatar y esta carretera que va en la cuenca del río Anzur. O este embalse os tiene que sonar a mucho, este es el embalse de Cordovilla. Este es un embalse que en su día iba a ser de regulación y tiene muy poca capacidad, pues porque está colmatado. ¿A dónde quiero ir a llegar? Porque la agricultura es el principal uso del suelo en muchas zonas. Y si tenemos problemas de erosión en zonas agrícolas, eso ocasiona unos daños. Aquí una estimación de daños, tanto los daños in situ como los daños fuera de la explotación, que como veis está del orden de 60, 70, 80 dólares en este caso por hectárea y año. Por eso la sociedad está... Gracias por las nuevas tecnologías. Por eso es tan importante y por eso hay tanta presión sobre la agricultura, porque mejoremos nuestros manejos con erosión. Obviamente nos importa como agricultores, pero también tenemos que ser conscientes que la sociedad nos está mirando. ¿Por qué se habla tanto de erosión en olivar? No es porque un día nos levantemos y queramos tener un mal manejo de suelo. Aparte de ser un uso de suelo predominante en la zona, como ya ha comentado Álvaro, agronómicamente los olivicultores han sido muy exitosos en adaptar la agronomía a las condiciones de nuestra limitación de agua. ¿Cómo hemos hecho eso? Aparte de que mucho de nuestro olivar, una parte importante, está en zonas en pendiente o con laderas largas. Baja densidad de plantación, controlar el tamaño del árbol con la poda y tratar de tener la única vegetación que haya en nuestra parcela
que sea el árbol para evitar la competencia por agua. Eso que agronómicamente tiene mucho sentido si pensamos que la erosión, sobre todo a escala de ladera, depende de la energía de la lluvia. Estamos en una zona del Mediterráneo que llueve bastante y ocasionalmente con mucha intensidad. Cultivamos en laderas largas y con bastante pendiente. Tenemos poca cobertura de suelo y además normalmente es poco rugoso, con lo cual la escorrentía tiene mucha velocidad. Y tenemos suelos en los que nuestro contenido de materia orgánica y la estabilidad de los agregados del suelo es poco. Eso nos conduce a esta situación, que en muchas partes no es decir, y veréis cómo en mi presentación insistiré en eso, hacer agricultura en nuestras condiciones es difícil y es un éxito agronómicamente, y ahora tenemos el reto de hacerlo más sostenible desde este punto de vista. Normalmente las predicciones de erosión en olivar se hacen con modelos. Metemos esa pendiente, metemos esa inclinación, esa energía de la lluvia. En este caso, esto es la estimación de los manejos de suelo que creíamos que había antes de la aplicación de la PAC con la obligatoriedad de las cubiertas. El escenario 2 es el que creemos que había con las cubiertas, algunas de ellas como las que os voy a presentar, y con estos modelos, si os dais cuenta, no voy a entrar en los números, muchas de las zonas de olivar están con colores rojos o naranjas, que son pérdidas de suelo que no son sostenibles a medio y largo plazo. Hoy, y no he podido evitar hacer esto, hoy se puede ser mucho más fino a escala de parcela. Y esta será la última presentación de introducción. Hoy, entre la información que ha generado la PAC y la posibilidad que tenemos de ver con satélite, si hay cobertura en verano o en invierno en nuestras parcelas, el trabajo que hemos hecho con la denominación de origen es hacer una estimación a partir de lo que os digo, las variables del terreno, la pendiente, y comparando imágenes de satélite de invierno y de verano, cuáles tienen cubierta en invierno, podemos afinar a escala de parcela, lo cual es muy interesante porque nos permite identificar qué parcela, si tuviéramos que decidir, podríamos concentrar esfuerzos o sugerir a los agricultores que deberían de ser un poco más agresivos en el uso de técnicas de conservación, o tener una idea de cómo está la pérdida de suelo a escala de parcela en la denominación de origen. No voy a explicar el gráfico, pero básicamente para que hagáis una idea, por debajo de una tonelada por hectárea y año de pérdida de suelo, se asume que no está muy lejos de la tasa de formación del suelo. Por encima de 10 toneladas por hectárea y año se considera que una tasa muy acelerada y que hay que actuar de manera inmediata, y si os dais cuenta, la denominación de origen está en una situación en la que no hay casos flagrantes, al menos con este análisis que hemos hecho, pero sí tenemos un porcentaje muy importante de alrededor de un 80% de la superficie en la que la situación no es dramática, pero tenemos cancha para mejorar. Os pongo esto por deciros un poco, yo creo que una buena introducción a trabajos que estamos haciendo y un poco poner el problema en perspectiva, porque la conservación de suelo en sistemas agrícolas es una carrera de fondo. Yo creo que Álvaro lo ilustra muy bien. Es preferible ir acotando el problema sin ser alarmista, y básicamente el mensaje es dos. Dependiendo de en qué parcela estoy y cómo maneje, es la clave para ver si voy a tener más o menos pérdida de suelo, y sobre todo que no todo necesita la misma solución. Ahora voy a pasar a tratar de introducir el tema de los efectos de las cubiertas vegetales, y voy a empezar explicando lo que se entiende en otros climas mediterráneos, pero que tienen más agua. Esto es California, ¿vale? Lo que se entienden por cubiertas vegetales permanentes, cubiertas temporales, y luego comparar con lo que podemos nosotros tener en nuestras condiciones, porque eso va a delimitar cuánto de efecto positivo o cuánto de efecto negativo podemos encontrar. Esto es lo que en los manuales norteamericanos, estos son nogales, llaman una cubierta vegetal permanente, ¿vale? Fijaros, esto es primavera. Esto es un abonado en verde. Un abonado en verde en el que creas la cubierta vegetal, la labras y la incorporas para mejorar tus nutrientes y tu contenido de materia orgánica. Os estoy mostrando la fotografía del manual americano de la Universidad de Davis. Y esto es una cubierta anual, pues lo mismo. Otra plantación de nogal, que esto es un bromus que se va sembrando anualmente. ¿Por qué os doy este rodeo? Porque muchas de las veces que se traslada el efecto de las cubiertas vegetales sobre infiltración, control de erosión, tráfico, algunas veces se traslada directamente de estos manuales, y el segundo mensaje que me gustaría dejar esta tarde es que mucho del efecto que tengamos va a depender de la cantidad de biomasa y de cobertura que en nuestras condiciones podamos conseguir.
Y en esto yo creo que la persona que fue pionera, aunque hay trabajos desde finales de los 60 en Andalucía sobre cubiertas vegetales, hablar de esto y no mencionar a Miguel Pastor sería de inconsciente, aparte de desagradecido. Y el manejo de cubiertas vegetales en olivar en España se basa mucho en la cubierta vegetal temporal, que es básicamente, quiero que mi cubierta crezca durante la temporada de otoño-invierno, que es cuando tengo agua y puedo que crezca sin tener una competencia con el cultivo, y cuando entramos en primavera, pues la siego, dejo los restos. Por esto se insiste los que usamos cubiertas para conservación de suelo, usamos tanto gramíneas porque son los restos que perduran más, e idealmente habrá logrado que la semilla autosiembre y así tendré un círculo, ¿vale? Entonces, estos son los efectos, ¿vale?, beneficiosos que tiene una cubierta vegetal: aumento del carbono orgánico, actividad biológica, incorporación de nitrógeno, mejora de la infiltración, reducción de la escorrentía. Como leéis más rápido que yo leo, no voy a leer todo. Lo que quiero quedarme con ello es que, dependiendo del tiempo que está nuestra cubierta, si es permanente, si es temporal, el efecto es muy alto, por ejemplo, en la reducción de la escorrentía y erosión, o es más pequeño. Y los efectos negativos, pues igual, competencia, si una cubierta temporal, tengo mucho menos riesgo de competencia que si es permanente. A donde quiero ir a parar, y esta es la tercera, lo importante es la cubierta que tengamos, no como yo llame. Todas estas 4 son explotaciones que en teoría tenían cubierta vegetal. El objetivo, esta como veis, un suelo muy degradado que no la he implantado. Esta es una cubierta vegetal muy rala que no fue capaz de cortar los regueros durante una tormenta, y esto es una cubierta vegetal muy bien implantada, y esta en Granada y esto en Córdoba. Entonces, el objetivo de la segunda parte, cuando hable de cubierta, es contaros experiencias en las que hemos sido capaces de alcanzar esta situación, y contaros situaciones en las que seguimos dándonos cabezazos con esto, y contaros hasta dónde hemos llegado. Para que hagáis una idea, y esto va en relación, hablaremos de producción de biomasa, de cobertura. En estas condiciones, esta cubierta que he mostrado aquí abajo, pueden producir 1.000, 1.500 kilos de biomasa seca por hectárea, ¿vale? Para que os hagáis idea, es mucho menos que un campo de trigo cuando lo cogemos para rastrojo. Con eso podemos tener un impacto en erosión, en reducir la escorrentía. ¿Por qué no queremos tener más? Porque es muy difícil tener más biomasa sin desequilibrar demasiado el balance de agua. Ahora voy a presentaros 3 diapositivas sobre lo que hemos medido en el efecto sobre la reducción de la erosión, la reducción de la escorrentía y el efecto sobre la productividad, que quieren resumir esos 3 elementos clave. Aquí lo que tenéis, el coeficiente de escorrentía, que es el porcentaje de lluvia durante un año que se nos va como escorrentía. En rojo es el no laboreo con suelo desnudo, que algunos lo recordaréis, que hubo un momento que alcanzó una superficie amplia. Esto es un laboreo convencional, labrar 2 o 3 veces con cultivador y en verde la cubierta. Son distintos ensayos. Estos son ensayos a escala de ladera, no son ensayos de parcelita. Y lo que quiero que os quedéis con el mensaje es que las cubiertas reducen la escorrentía en general con respecto al laboreo, pero lo reducen de una manera significativa, pero no dramática. Eso se ve mucho mejor en esta diapositiva. Esto es un ensayo, esto es la lluvia anual, esto es un experimento que tenemos en Benacazón, esta es la escorrentía anual, en rojo es la escorrentía de cada año y en verde o moradito la escorrentía de cada año en el ensayo con cubierta. En rojo laboreo, en verde o moradito cubierta. ¿Qué quiero remarcar en esta diapositiva? Los años de poca lluvia, las cubiertas tienden a reducir la escorrentía, pero en los 2 sistemas tienes poca escorrentía, y a la medida que nos metemos en años con mucha lluvia, siguen reduciendo la escorrentía, pero empieza a generarse escorrentía también en las parcelas con cubierta. Y esto lo engancharé cuando hablemos de cárcavas, ¿vale? ¿Qué ocurre con la erosión? Con la erosión a escala de ladera, acordaros que era erosión laminar o el salpicoteo de la gota de la lluvia. Pues aquí tenéis las pérdidas de suelo en toneladas por hectárea, con laboreo, con no laboreo con suelo desnudo y con cubierta. Aquí, si os fijáis, la reducción en erosión es mucho más grande cuando uso cubierta que la reducción en escorrentía cuando uso cubierta. ¿Os acordáis la tabla a donde quiero ir a parar? Y ahora lo vais a ver mucho mejor aquí. Esta es la erosión con cubierta, esto es una pendiente de un 11%, 60 metros de largo en el Aljarafe.
Aquí no hemos hinchado de sacar, son 3 tanques de casi 3.000 metros, de casi 3 metros cúbicos. Aquí lo que veis es que con cubierta vegetal en años secos prácticamente no tenemos pérdida de suelo frente al laboreo, ¿vale? Fijaros los números. Hay años de 60 toneladas, de 20, y en años muy lluviosos que no ha pillado con la cubierta recién sembrada, pues tenemos algunas pérdidas, pero aquí la reducción ya no es un porcentaje, aquí estamos en una reducción de orden de magnitud. Aquí en conjunto habremos perdido unas 300 toneladas durante estos 8 años por hectárea en laboreo, mientras que aquí habremos perdido pues unas 20 toneladas. Son muy efectivas las cubiertas bien implantadas para reducir la erosión a escala de ladera, y las escorrentías las reducen en una fracción importante, pero no tanto, como la reducción de la erosión. Y el tercer punto, este es un gráfico que yo creo que resume lo que queremos equilibrar, que es tener una reducción muy importante de la erosión y la escorrentía con no tener una pérdida de productividad. Aquí lo que tenéis son ensayos, estos que tenéis en cuadraditos sobre la línea 1.1. La línea 1 significa que en un ensayo que yo tenía el suelo desnudo con laboreo, tuve la misma cosecha de olivar, o en el caso de verde, de viñedo, que en el ensayo con cubierta, de nuevo, cubierta vegetal temporal, que yo la controlé bien a principio de primavera. Se ha puesto a punto el sistema de manera que cubierta vegetal temporal, hay muchas explotaciones en las que lo podemos utilizar sin tener una pérdida en productividad, pero en ensayos experimentales hemos visto también que cuando nos pasamos de fecha, ahí tenemos un riesgo de pérdida de producción. Y ahora diréis, bueno, ¿a qué viene este señor a hablarme de cubiertas vegetales y me está avisando de este riesgo? Precisamente porque la gente que trabajamos en este tema, lo que queremos es que el uso de cubiertas vegetales se expanda sin que nadie se meta en un hoyo cuando se mete en ello. Entonces, es como cuando vais al médico. Es muy conveniente saber qué vamos a usar, ser prudente e ir aplicándolo poco a poco. Y ahora os pondré ejemplos. Este es prácticamente nuestro... Y bueno, no voy a meterme mucho. Ahora mismo estoy hablando sobre todo de cubierta desde el punto de vista de control de la erosión, pero recordaros que en muchas ocasiones esto está ya muy en boda, sobre todo por la política agraria comunitaria y otras necesidades de poner otros servicios ecosistémicos. También se está hablando ya de cubiertas vegetales en olivar para mejorar la biodiversidad, la lucha de depredadores frente a plagas y el paisaje. En ocasiones queremos mejorar la fertilidad y no es vuestro caso en vuestra zona, pero hay zonas de olivar dehesado que le interesa ahora desde el punto de vista de pastoreo. Esa, digamos, era la parte más fea y ahora entra en la parte que yo creo que hay experiencias más interesantes. Porque vais a ver que yo no seré el único, hay muchas estrategias, distintas especies, algunas veces de gramíneas, algunos sugerimos una especie o decimos que hay varias, de mezclas también hay varias, pues porque a las cubiertas vegetales le queremos pedir todo. Queremos que tengan ciclo corto, que emerjan pronto, que cubran el suelo pronto, que se autosiembren fácilmente para que así no tenga que sembrarla todos los años, que sean fáciles de control, poca altura, sistema de raíces densos, no sean huéspedes, habilidad para movilidad de nutrientes, difíciles de inflamar y persistencia de los residuos. En resumen, no hay una cubierta que haga todo eso. Entonces, nuestro objetivo cuando tenemos una explotación y queremos aplicar una cubierta en concreto es identificar la mejor que nos viene. Hoy por hoy, la mayor parte de los agricultores que usan cubierta vegetal en olivar usan la cubierta vegetal espontánea. Si vais a las estadísticas del Ministerio, es un 85-88%. En muchos casos es una estrategia muy válida. Es muy válida, aquí os voy a poner ejemplos. Esta es una cubierta vegetal espontánea, esta es una foto de mi compañera Ausi Soriano en la zona, y esta es una cubierta vegetal que también la veis, esta es del Aljarafe, y aquí básicamente esta última del Aljarafe, una cubierta, la línea de árboles se controlaba con herbicidas, se segaba 2 o 3 veces al año con una desbrozadora de cadenas dependiendo de cómo viniera la lluvia. Había años que había que darle un desbroce en enero porque se iba descontrolando de biomasa, y en otros pues se dejaba de 2, un año muy seco, solo en 1. Suelen funcionar en suelos o que no están muy degradados o que no han perdido el banco de semillas. La que os he mostrado ahí, la segunda, lleva ya 18 años, ¿vale? Es una estrategia válida, pero yo creo que donde os podemos aportar algo los que trabajamos en cubierta es esa situación que yo quiero cubrir mi suelo, pero no soy capaz. Bien porque no tengo un banco de semillas adecuado o las especies que tengo son ya jaramagos, tengo especies ya que son muy pobres para cubrir el suelo, y por ahí os voy a ir haciendo un resumen de algunos
de algunas especies que se han utilizado. Una es el vallico, esta es de las primeras que se empezó a utilizar. Esto es un ejemplo, normalmente son variedades anuales, el Multiflorum o el Rigidum. Cuando se utiliza como cubierta, se ha sembrado con esa densidad del orden de 35 o 40 kilos, se fertiliza, sobre todo con nitrógeno, está bien adaptado a la siega química o mecánica a principios de primavera. Esta es de las primeras especies que se empezó a utilizar de manera sistemática como cubierta en olivar. El problema es que tiene un ciclo demasiado largo. Como tiene un ciclo demasiado largo, normalmente se acaba perdiendo. Se acaba perdiendo situaciones particulares como esta finca. Esta es la vista aérea que más me gusta, en la que el agricultor, por un motivo cinegético y porque tenía agua, desbrozaba la cubierta ya entrado en mayo. Pero digamos que esta es una estrategia que puede ser interesante, pero tenemos problemas para lograr la autosiembra. En ocasiones, lo que se puede hacer con especies que no logramos tener la autosiembra porque el ciclo fenológico acaba muy tarde en primavera y la tengo que segar antes, y esto lo lleváis haciendo en la zona muchos agricultores 20 años, pero tenía que dar una charla completa y no podía saltármelo, dejar una banda para autosemillado. En este caso se ha hecho con herbicida, pero también se podía hacer con desbrozadora. Si tenemos una cubierta que es muy interesante para mí, que yo he hecho una inversión en semilla y la quiero mantener unos años, pero de ciclo se me va, pues esta es una de las estrategias en las que tenemos que adaptar nuestro manejo. Luego han aparecido otras especies más interesantes porque tienen un ciclo más corto. Una de ellas es el braquipodio, es otra gramínea que se parece más a lo que queríamos, porte más bajito, ciclo más corto, produce más semilla, con lo cual tiene más capacidad de repoblar si tengo una banda para autosemillado. Y hoy por hoy hay en el mercado pues 4 variedades registradas, que si rascáis y vais buscando, pues podéis encontrarlas, ¿vale? Un comentario a los que estáis en la sala y a los que estáis escuchando. He puesto demasiada información en la presentación porque va a estar disponible a partir de la semana que viene para cualquiera que la quiera descargar. Con lo cual, si no os perdáis mucho si veis alguna cosa interesante, a partir de que tenéis mi contacto, tendréis la presentación. Esto es un ejemplo de braquipodio en una plantación de almendro en la provincia de Córdoba. Es una especie que, como tiene una semilla relativamente grande, produce bastante semilla, pero le cuesta trabajo dispersarse. Normalmente se queda en la zona en la que siembra, no una semilla que tiende a propagarse mucho en tu explotación, que en algunos casos puede ser una característica de interés si tenemos cercano otra parcela con otro cultivo en la que no queremos, ¿vale? Algunos otros investigadores, este es un ejemplo de Milagros Saavedra y de IFAPA, como una especie que tarda en implantarse en algunas ocasiones, algunas veces lo que han hecho es un cultivo intercalado de braquipodio con cebada hasta que se implanta durante el primer año. Otra especie que es una alternativa como cubierta vegetal de gramínea es el Bromus rubens. El Bromus rubens es todavía un poquito más precoz que el braquipodio, es una especie que produce muchísimas semillas, en 1 gramo y varios cientos de semillas, y tiene un ciclo pues más o menos un poquito más corto, pero que encaja y también es de porte bajo. Este es un ejemplo de una explotación con Bromus rubens. Aquí os pongo, pues igual, necesita fertilización, es una semilla muy rústica, y esta para algunos agricultores le interesa mucho, ahora os pondré algunos ejemplos porque tiene mucha capacidad de propagación, pero en ocasiones, si tenemos un campo de cereal al lado o tenemos algún vecino al que no queremos crearle problemas, pues podría ser una alternativa que no nos interesara. Mi objetivo hoy es contaros, este es un ejemplo, esta es una explotación de Bromus rubens, una explotación de olivar en el que implantamos Bromus rubens, en el que además hay esto lo hemos hablado antes, hay una situación muy interesante que es que el problema que tenía esta explotación era que eran laderas muy largas, las calles no la podían cruzar para sembrar y tenían bastantes kilómetros de regueros a lo largo de la ladera. Aquí lo que se hizo fue intercalar una calle perpendicular cada 4 o 5 calles de Bromus rubens, y aquí fue un equilibrio entre tener una barrera vegetal que evitara que se formara el reguero y cuando se llegara a la aplicación de herbicida en la línea de árboles, pues el número de calles en la que el encargado era capaz de controlar la aplicación de herbicida sin que los tiempos de aplicación se volvieran eternos, ¿vale? Yo creo que esto es un ejemplo de adaptar información
que viene de, digamos, de la investigación a las condiciones particulares de una explotación. En este caso, la clave, aparte de la voluntad del propietario, fue el encargado, que era la persona con la que se llegó a ese acuerdo. Este otro ejemplo de Bromus Rubens, esto es una explotación de secano, esto es una ladera así y otra ladera así, en esta dirección, que formaba una cárcava grande en el centro, y en este caso era una explotación nueva que estaba en secano, y el propietario quería tener algún tipo de cubierta vegetal, pero no estaba seguro de hasta qué punto podía tener problemas de competencia. Aquí la solución ecléctica fue, bueno, pues siembre usted, vamos a ver cómo se funciona, sembrando una calle sí y otra no. De manera, produce la mitad de biomasa de vegetación, pero la banda que tiene es lo suficientemente ancha para evitar que se te formen regueros en esta dirección, y esto fue una solución que en esa explotación funcionó razonablemente bien. En otro caso, y ya con esto voy a acabar con el Bromus Rubens, en otro caso lo que le interesaba al agricultor era tratar de cubrir rápido su explotación con una cantidad de semilla la que podía adquirir. En este caso lo que hizo fue sembrar una banda estrecha en toda la explotación, ¿vale? Esta es una semilla que tiene mucha capacidad de propagación y al cabo de 2 años lo que tenía era, en invierno tenía una cubierta completa de bromus, dejaba una banda central de semillado, esto está matado con herbicida, y esto era un suelo vértico, esto es también la campiña de Córdoba, lo que hacía era darle un pase superficial en verano, es una semilla con muchísima capacidad de crecimiento y con las primeras lluvias pues volvía a cubrir el suelo. En otras ocasiones lo que nos encontramos son suelos muy degradados en los que nuestro primer objetivo es tratar de empezar a tener vegetación, crear biomasa, devolver esa biomasa al suelo y que ahí poco a poco se vaya formando materia orgánica, se vaya mejorando la estructura del suelo. En esas ocasiones, si os dais cuenta, mi charla esta tarde, que es general, es tratar de daros una panoplia de opciones dependiendo de cómo os encontréis, y luego si queréis entramos en preguntas y respuestas. En estas situaciones, lo que voy a sacar el ejemplo es de un olivar sobre un suelo que tenía un 0,2% de materia orgánica, contenido de fósforo de unas pocas partes por millón en ese nivel, y en ese caso lo que quiere, a lo mejor tu primera estrategia es utilizar semillas de especies cultivadas que abones o enmiendes con compost, porque tú lo que quieres es tener una cobertura lo más grande posible con una inversión moderada. Aquí voy a poner ejemplos, aquí usamos, bueno, centeno, avena, colza, guisante, y aquí voy a mostrar algunos ejemplos. Este era un suelo que los 10 años anteriores estaba muy degradado, muy compactado. Esto es la sierra de Córdoba, cerca de Villanueva. Esto es la cebada, esto es el centeno, esto es con la colza. Y aquí lo que me gustaría mostraros es, aquí estuvimos comparando también el efecto que tenía abonar con fertilizante químico o en este caso compostamos. Lo que vimos compostando es que crean mejores condiciones físicas para la germinación, con lo cual, aparte de los nutrientes, lo que va ganando son algunas semanas a principio de otoño, que marca la diferencia en aprovechar mejor las lluvias de otoño y producir mucha más biomasa. Luego entramos en otra familia que estaréis oyendo hablar muchísimo, sobre todo a partir de unos años, que son mezclas para biodiversidad. El objetivo de estas mezclas de cubiertas para biodiversidad se basan básicamente en tener un número de especies relativamente alto que intercalan los periodos de floración, de manera que tengamos el mayor periodo de floración posible para artrópodos entre inviernos y primavera, ¿vale? Hoy os pongo algunos ejemplos se recomienda fertilización, se trata de retrasar la siega todo lo posible, porque estas son mezclas algo más caras que las especies simples, y lo que queremos es implantarlas en nuestra parcela y no tener la necesidad de sembrarla cada pocos años. Aquí mucha más, conviene afinar mucho qué especies se siembran, su coste, viabilidad, y a pesar de esto son muy interesantes porque además estos son 2 ejemplos. Esto es un proyecto que se llama Innolivar, esto es cerca de la provincia de Córdoba, la última primavera, y esto es en el Aljarafe sevillano. Lo que quiero mostraros es que en este caso lo que se pretende es tener mucha cobertura de suelo y además de proteger de la erosión, tengo hábitat para la biodiversidad. En este caso se piensa en los artrópodos, pero se infiere que teniendo más artrópodos tendrán más aves, ¿vale?
Esto es una vista también de estas parcelas, con estas mezclas para biodiversidad durante el invierno, ¿vale? Y estas son algunas de las especies que normalmente encontré en estas mezclas. Borago, caléndula, diplotaxis, silene. Hay muchas mezclas diferentes y un punto muy interesante en este aspecto cuando uno va a tratar de este tipo de mezclas es tener muy claro qué mezcla usamos, por qué llegamos a ese tipo de mezcla y quién nos la recomienda y en base a qué. Yo creo que es un buen consejo. Una cosa que hemos estado trabajando en los últimos años es estas mezclas son muy complejas de entender, es tratar de trabajar con mezclas más simples. ¿Por qué? Pues porque básicamente podemos explicar un poquito mejor la fenología y lo que hacen y además son especies autóctonas que poco a poco vamos aprendiendo a conocer. En este caso, una mezcla que hemos trabajado mucho es la mezcla de bromo, Anthemia arbensis y Medicago truncatula. Yo creo que aquí tenéis la foto. Bromo, aunque algunas veces la sustituimos por braquipodio, estos son los mismos que utilizábamos como especie simple. El Anthemis es la manzanilla bastarda, que florece muy pronto, en algunos sitios tenéis flor en enero, que es muy interesante, y este es el Medicago, que también tiene una flor un poquito más tarde que el Anthemis, pero también tiene un porte bajo. Estos son ejemplos de olivares en los que se logra implantar, pero tenemos que controlar el tráfico en las calles, y aquí voy a incorporar un aspecto que normalmente hablamos poco, que es el tema de la fenología, que es cuándo voy a producir semillas en las condiciones de mi explotación para que cuando yo siegue pueda tener autosiembra. Aquí lo que tenéis son la fecha de la fecha de producción de semilla madura. Estos son días desde el 1 de enero. 30 días el 31, 50 y tantos días finales de febrero, 100 y poco es principios de finales de marzo, 120 finales de abril, y estos son distintas localidades en Andalucía para las tres especies que he comentado. Lo que os quiero decir es que, dependiendo de dónde estemos, la misma especie que en un sitio me han recomendado y me han dicho, pues esta tienes autosiembra en tal fecha. Eso es conveniente que vayamos dando esa información, la pidamos a quien nos suministre esta especie, o si no se sabe, se nos pide a nosotros, o a la UCO, o a IFAPA, o quien sea, señores, esto hace falta. En este caso, lo que veis aquí estos son fechas de producción de semilla para un año medio, en las condiciones en que empieza a emerger, cuando aparecen las primeras lluvias, y como veis, el Bromus rubens, para primeros mediados de abril, pues las zonas más cálidas del Valle del Guadalquivir, la mayoría de los años, va a tener semilla, pero a medida que nos vamos subiendo la sierra, pues lo más probable es que produzca semilla más tarde. ¿Qué me quiere decir a mí esto? Que si yo voy a utilizar esta semilla en unas condiciones más frías, o me voy a Baza, o me voy a una zona así, yo ya sé que la autosiembra tengo que ir a una banda de semilla o alguna otra historia, porque es imposible, eso no me va a encajar. El Anthemis, y ya no voy a, pues es diferente, el Anthemis pues produce semilla muchísimo más temprano, con lo cual nos da más cancha. Esto también nos dice que cuando tengamos mezclas, las mezclas van a coger vida propia. Y las especies más tempranas normalmente van a tener una tendencia a dominar porque van a acabar produciendo semillas en el momento en el que yo siegue y las más tardías las elimine. Donde nos damos los cabezazos, por lo menos los que no somos tan inteligentes como los otros, que cuando yo quiero implantar cubierta en un suelo que tengo muy degradado y tengo alta densidad de conejos. Esto es una zona de Aguilar de la Frontera. En estas situaciones tenemos lo peor de lo peor, ¿vale? Os voy a comentar hasta dónde hemos llegado. Normalmente lo que se hace en estos ensayos, que son muy fáciles y son muy de andar por casa, y yo los recomiendo, sobre todo a grupos de agricultores grandes que tengan la duda si van a hacer una inversión grande en semillas, básicamente usamos parcelas abiertas, yo siembro y dejo que los conejos entren y salgan, y otro las vallo. Esto que es tan tonto nos permite. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto que hemos sembrado una cubierta y no sabemos por qué no ha salido? El suelo, es que lo sembré mal, es que no ha llovido, es que son los conejos. Este es un trabajo, esto está en la provincia de Córdoba, y ahora os mostraré otro ejemplo que hay aquí en la comarca, y esto es el Bromus rubens en la parcela vallá, mismo suelo, misma fertilización, el Bromus rubens en la parcela abierta. Ya sabemos que no es el suelo. Ya sabemos que aquí, bueno, aparte que se veían despuntar las cubiertas, pero ensayos de este tipo nos puede ahorrar mucho esfuerzo y dinero. Y esto es el Anthemia arbensis, una compuesta que es poco palatable
y tanto en las parcelas valladas como sin vallar teníamos más o menos la misma cobertura. ¿Qué nos está diciendo? Porque esta especie en esas condiciones puede ofrecer algún tipo de cobertura. Esto es básicamente lo que cuantificó mi compañera Ausi Soriano y lo que tenéis aquí mostrado, ¿vale? Esto es un ejemplo análogo que hemos tenido quizás en una finca que se llama El Patronato, que está cerca de Casariche. Pues igual, yo creo que a estas alturas de la película de las cubiertas, yo creo lo que intentamos es centrarnos en situaciones en las que podamos aportar algo. A un buen agricultor, con el mercado que hay de semillas y de alternativas, con la información que hay disponible, yo creo que nosotros somos redundantes, aunque siempre estaremos ahí. Pero yo creo que un problema es situaciones como esta, suelo muy degradado, compactado, banco de semillas, habían intentado siembras antes y no había salido. Bueno, pues es un ensayo parecido. Y aquí, lo que veis aquí es parcelas abiertas y cerradas con esas tres mezclas, y lo que os muestro aquí es la producción de biomasa, esto es de mi compañera Ausi Soriano, en las parcelas que estaban cerradas y compostamos, en las parcelas que estaban cerradas y no compostamos, era simplemente, y en las parcelas abiertas. ¿Qué nos está diciendo? Que ese suelo, incluso sin fertilizar, es capaz de tener una cubierta rala, pero produce una biomasa apreciable. Obviamente, en esas condiciones, compostarlo va a mejorar, pero que esas especies en esas mezclas, en esas condiciones, incluso había algunas especies como el Antemi, que con otras densidades de conejos habían prosperado, pues seguían no prosperando. ¿Vale? Esto lo hicimos antes de decir, no compre usted semillas para sembrar 30 hectáreas. Piense usted bien lo que vamos haciendo, ¿vale? Y seguimos trabajando, y nuestra línea de trabajo es tratar de probar con otras especies, que son especies compuestas, o buscando especies no palatables, para estas situaciones, la caléndula, el Antemi, el Tarasacum. Y aquí lo que tenéis, en esta misma finca que os he comentado, un suelo muy degradado, pues no son las únicas que se recomiendan como no palatables, pero son las que estamos trabajando nosotros. Lo que veis en este caso es que tanto la caléndula como el Antemi, en este caso el Anagali, que estamos trabajando este año, son especies que son capaces de prosperar, producir plantas y semillas en estas condiciones tan extremas. Entonces, digamos que situaciones buenas, cubierta homogénea, situaciones buenas con una mezcla de biodiversidad, hasta donde hemos llegado en lo más difícil, pues yo creo que es donde se está trabajando. Hay otras especies que no hemos trabajado nosotros, que en ocasiones se han recomendado como el triticale, sé que se comenta en la zona, los hieros que han usado otros compañeros en la España central, y yo creo que en estas situaciones yo creo que es muy interesante probar, porque sobre todo esta densidad de conejos varía mucho en función de la zona. No nos podemos olvidar, ya lo he comentado antes, que una estrategia complementaria, que además en la zona se usa mucho, es el picado de restos de poda o el aporte de, en este caso esto también es de la zona, en algunos casos incluso se aporta paja. ¿Por qué? Porque estas estrategias, que es lo que decimos aquí, bueno, en este caso lo traduciré, se pueden alternar. En la finca anterior, que si siembras una calle sí y otra no, imaginaros que siembro este otoño que voy a tener mucho tráfico en la recolección, pues siembro una calle sí y otra no, y en la que voy a echar los restos de poda en la que no siembro. De manera que voy generando cubierta vegetal en mi explotación y a la vez voy jugando a lo seguro en una calle que voy a pisar mucho en la siembra, en la recolección. En resumen, hay una amplia variedad de ejemplos, hay que adaptarlo a las explotaciones y, sobre todo, probar antes o si no estamos seguros. Si nos salimos en unas situaciones muy degradadas, no estoy diciendo que no se haga, pero yo creo que tenemos que ser graduales. Por lo de siempre, mi objetivo aquí es tratar de ayudar como otros a que esta técnica se difunda. Es preferible empezar poco a poco aprendiendo que hacer una inversión, sembrar 10 hectáreas, que no tenga nada y nos hemos descarrocenado para los próximos 5 años. Ahora cambio de tercio. Ahora voy a hablaros de las cárcavas. ¿Os acordáis antes cuando os decía la escala de ladera y la escala de cárcava? Esta es otra cosa. Las cárcavas hay 500 definiciones, pero básicamente es una incisión del terreno que se organiza cuando se concentra el agua y que yo no puedo eliminar con un simple pase del tractor, ¿vale? Oiréis 40 centímetros, 60, pero básicamente una situación que ya no puedo controlar con mis aperos de la voz, ¿vale? Y
se pueden iniciar porque aumente la escorrentía, porque haya más lluvia, porque cambie el manejo, porque hay un cambio topográfico, porque aumente la velocidad del agua. Eso ocurre mucho en las vaguadas, cuando cambiemos, muchas veces quitamos vegetación en las vaguadas o en la cuenca, de manera que el agua circula con más velocidad, y en alguna ocasión por derrumbe, pero eso se da muy poco en las condiciones españolas. Dos cosas importantes, las vaguadas. Normalmente donde tengo cárcavas grandes, vacío, se concentra el flujo. En este caso es la salida de una autovía. Y un segundo, acordaros cuando antes comentaba que cuando yo tengo cubiertas vegetales reduzco la escorrentía, pero no de una manera, no la reduzco a cero. Esta es una finca con cubierta vegetal en todas las calles, que en un año de mucha precipitación en las vaguadas se le formó cárcava. Las cubiertas ayudan a reducir la escorrentía. Pero si tengo un problema de cárcava, sobre todo si mi área portadora es grande, tengo que hacer algo más. Y es lo que voy a tratar de comentar ahora. Otra cosa que también es interesante. Esta cárcava nunca se ha formado. No sé si os ha ocurrido alguna vez a vosotros, o hablando con algún compañero o un vecino. Y es que esta es la lluvia en Córdoba, capital. Y veis que cada 10, 15 años hay periodos de lluvia muy grandes, de 800, entonces. Y estas son las fotos aéreas de la misma finca en los 60, que veis una cárcava, se iba labrando, se tapaba, vuelve a llover otra vez, aparece, se deja de labrar y ya esa red de cárcavas se va formando. Donde os quiero ir a parar. Este es un problema que podemos estar 10, 15 años en nuestra explotación sin tener un problema, simplemente porque llueva poco, pero ese problema está ahí latente y el año que tengamos una tormenta muy grande se nos va a formar. Y ahí es cuando tenemos que trabajar. Las cárcavas se forman, tienen básicamente este ciclo. Se va incidiendo, se excava, se hunden las paredes, viene otro evento, lo vuelve a excavar, lo vuelve a transportar y se vuelve a ensanchar. En teoría, esto pararía cuando llegara a la roca que tengo debajo de mi suelo, que es dura. ¿Qué pasa? Los que están en los pedroches sí tienen roca dura. Los que estamos en la parte del Valle del Guadalquivir, que lo que tenemos son materiales sedimentarios, que sean marinos sedimentarios que se han levantado, salvo que esté cementado por carbonato cálcico o algo, eso no tiene fin. Esas son capas de arcillas que tienen varios metros. Entonces, el tamaño de una cárcava grande que no controlamos, comparado con el cauce que haría falta para que ese agua circulara, ya no tiene nada que ver. Por lo que he comentado, esto sigue yendo, sigue profundizando y se sigue ensanchando. Por eso, la estrategia de tapar la cárcava, normalmente con suelo de la explotación y esperar que eso se resuelva solo va a funcionar si tenemos la suerte de tener 10 o 15 años que tengamos lluvia escasa, pero eso no es la solución. La solución, los principios de control de cárcava son muy fáciles. Tratar de reducir la escorrentía en parte, si puede utiliza cubierta en mi cuenca, desviar parte de la escorrentía, si ese ha sido el problema. No es la primera vez que alguien ha desviado una cuneta y la ha metido en mi finca. Si ese es el origen, eso hay que tratar de acotarlo, pero el desviar la escorrentía hay que pensárselo 2 veces antes de hacerlo y estabilizar la cárcava. Esto es como vemos los que trabajamos en control de cárcava, una cárcava restaurada. Yo tengo mis diques y en cabecera, si no puedo poner diques, pongo escoller y lo refuerzo con vegetación. En realidad, cuando hacemos eso, lo que creamos es una estructura de disipación de energía. Este agua tiene muchísima energía y lo que hago es que la disipo en forma de calor y ruido. Eso es. Esto que suena así, que parece un libro de ciencia ficción, esto es antes de llegar a Cañete de las Torres en Córdoba. Este es un ejemplo que a mí me encanta. Estos son traviesas y básicamente lo que he comentado antes de una estructura de disipación de energía. Esta estructura lleva ahí décadas. Es una cuenca pequeñita, ha estabilizado el cauce, porque de lo que queremos es tener una vaguada que cuando pase mucho agua no se me acarcabe. Eso. ¿Y cómo intentamos hacer eso? Son estructuras normalmente caras y donde nosotros nos hemos movido en obras, hemos tratado siempre de hacer obras que pudieran ser realizables con medios propios. Ahora os explicaré por qué. Por eso vamos siempre a tratar de hacer estos diques de retención que no sean muy altos. Primero, porque si lo haces más bajo, tienes más diques y si se falla uno, la estructura se mantiene. Y el segundo, porque los riesgos de obra, de construcción, de errores si no cimenta, etcétera, los minimiza. Pensaros lo que es cuando uno tiene un accidente en una obra cuando tiene un tabique alto. Entonces, si trabaja, por eso recomendamos diques no muy altos.
espaciamiento adecuado, ahora os pondré una diapositiva para eso, y un buen diseño, que hay dos palabras que suenan muy técnicas, pero es realmente muy tonto, que es tener un aliviadero y un cuenco de amortiguación para que el agua vaya por donde queremos. El espaciamiento es básicamente que cuando yo coloco un dique y el agua llega al nivel más alto, llega al pie del anterior. Este es el espaciamiento ideal. Si no podemos, lo espaciamos más, pero corremos un riesgo. ¿Qué pasa cuando yo pongo mi dique bien espaciado? Olvidaros del inglés. Pues que el agua va a formar siempre este resalto hidráulico. Esto es lo que forma una especie de remolino que el agua está impactando en el suelo. Cuando yo pongo los diques bien espaciados, este resalto cae siempre ahí, al pie del dique. Y ahí puedo poner alguna estructura que evite que se socave. Cuando lo espacio mucho, este resalto, dependiendo del caudal, se va a ir formando en algún punto por ahí, que no sabemos dónde va a ser. Y ahí es donde va a empezar a socavarse. No hay necesidad de ponerlos más juntos que la que he dicho, que el nivel del agua llegue al anterior. Luego, esa estructura para que el agua caiga donde nosotros queremos es lo que se llama cuenco de amortiguación, y además, en sección transversal, esto es un ejemplo esto es con un dique de hormigón prefabricado, ahora os pondré varias técnicas, y el aliviadero es básicamente una escotadura en el centro, de manera que yo invoco el agua por donde yo quiero. Estas dos cosas son relativamente simples y una manera de hacer que nuestra inversión nos cunda. Básicamente hay una regla de 3 muy interesante, que es esta longitud del cuenco es 2 veces, esta piedra, esto es una cama de piedra cogida con malla de gavión, sea 2 veces la altura de caída. Si lo hacemos muy corto, el agua salta y nos va a socavar aquí. Lo que veis en esta diapositiva es lo que pasa cuando no tengo bien hecho el aliviadero. El agua y el sedimento pasa por los lados. Y además, como hemos espaciado los diques demasiado, ¿os acordáis lo que os he comentado de que había una socavación? Pues mirad lo que pasa. El paso siguiente es que este dique caerá. O si no hago esto es cerca de la laguna de Zoñar, y aquí, como no tiene aliviadero, el agua va cogiendo los lados. Los trabajos de control de cárcava son relativamente caros, y hay varios manuales que os he puesto. El único objetivo cuando uno hace una cosa, si yo puedo hacer 3, 4 diques o restaurar un tramo, vamos a hacerlo pensando que ese dinero no se ha perdido. Que cuando venga un año que tenga una tormenta grande, eso se mantenga o tenga un daño pequeño. Si hacemos eso, habremos dado ya un paso bastante importante. No voy a meter en cómo calcularlo, pero es muy importante cuando yo estoy en una vaguada que tengo una cárcava, tener una idea de cuánto agua circula por ahí. No voy a entrar por ahí, hay métodos de ingeniería, algunos muy simplificados en un manual, que puede hacer un poco la regla de 3, pero si no sabemos el caudal, por lo menos tenemos que tener claro qué cuenca o qué zona tengo agua arriba que me está vertiendo agua. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una idea de a lo que me voy a enfrentar cuando yo tengo una tormenta grande. Todas estas estructuras las tratamos de diseñar para periodos de retorno del orden de 20-25 años. De manera que cuando yo invierto varios miles de euros, si tengo una tormenta que me va a ocurrir con toda probabilidad al menos una vez en esos 25 años, pues lo aguante. Ahí pongo las referencias por si alguien quiere mirar, y todas estas estructuras de control de cárcava se tienen que completar con revegetación en los bordes, ¿vale? Esto es un ejemplo, esto es colleres, aquí revegetamos el perímetro. Esta obra, con la cortesía de un buen agricultor que se llama Francisco Natera, en Córdoba, pues nos permitió trabajar y hacer esta obra de restauración. Estos son diques, ya está colmatado, y esto es una obra en Estados Unidos, y lo que os quiero, y esta revegetación de los taludes, para que sea efectivo, tiene que ser de varios metros. Poner una hilera de arbolitos o de arbustos tiene mucho efecto estéticamente y desde el punto de vista de biodiversidad, pero para que tenga un punto de vista, esta es la cárcava recién restaurada y esta cárcava es la foto de Google Earth hace un año. Si os fijáis bien, son varios metros de anchura donde se ha creado una especie de soto chiquitito. ¿Por qué? Pues porque cuando se trata de tener estabilidad de los taludes es necesario que haya al menos 3-4 metros de barrera vegetal. Si no, desde el punto de vista de estabilidad de los taludes, pues vamos a lograr muy poco. Cuando el área portadora es pequeña y no tenemos demasiada pendiente, una estrategia también muy interesante es lo que se llama canales vegetados. Un canal vegetado, esto es en la campiña de Córdoba, esto es cerca de la Rambla, en una plantación de almendro, es básicamente, si tengo un área relativamente pequeña y me aseguro de que el caudal que va a circular va a ir relativamente lento,
más o menos el número mágico es 1,5 metros con segundo, que es más o menos la velocidad a lo que uno anda normalmente, ¿vale? Eso es 4 kilómetros y pico a la hora. Pues lo que se hace es que se perfila, se deja vegetado permanentemente y en este caso, que no hay mucho caudal, lo que logramos es tener un control de nuestra vaguada con una inversión menor, ¿vale? Pero en este caso, os lo pongo como ejemplo y una estrategia muy interesante, pero solo figura para áreas aportadoras, para zonas que yo tengo agua arriba echando agua más chiquitita. A nosotros nos gusta utilizar esta tabla, que es básicamente, damos una orientación, si tenemos cárcavas de pequeño tamaño o un caudal moderado, si optáis por esto, os aconsejo que vosotros como técnicos o algún técnico que conozcáis, eche los números de los caudales, ¿vale? Pues rellenar y perfilar como canal vegetado. Si tenemos cárcavas de tamaño medio, superficie más grande, que ya no puedo vegetar la vaguada, estamos hablando de profundidad de entre 1 y 3 metros, ahí lo que he comentado, diques de retención con medios propios y revegetación, hay muchos ejemplos que han funcionado muy bien. Segundo o tercer aviso esta tarde. Si vamos a cárcavas ya de profundidades más grandes, 3, 4 metros, ahí nos estamos metiendo en tierra incógnita. ¿Por qué? Porque mucho del crecimiento de la cárcava ya no se debe al movimiento del agua, sino se debe a la inestabilidad de los taludes. Entonces, eso ya es una obra de ingeniería que hay que tratarla, no se puede tratar con lo que os he comentado esta tarde, ¿vale? Ahora os voy a poner, algunos ejemplos de explotaciones que hemos hecho. La Conchuela 2, pues esto era un arroyo que cruzamos, a mí me llegaba por la cintura, y el año 2009-2010, que llovió tanto, pues se montó esta, ¿vale? Entonces aquí lo que hicimos, aquí el caudal punta, esto lo medimos, aquí hay una estación de aforo, pues aquí llegamos a medir por encima de 1 metro cúbico por segundo, que es más o menos el caudal. Metro cúbico por segundo es un coche pequeño golpeando en la cárcava cada segundo, es 1 tonelada. Pues ahí lo que hicimos fue una restauración en 250 metros, que daros una idea del coste de lo que hicimos aquí. Es todo este tramo, la cárcava que os he comentado antes con el borde vegetado era aquí, es todo este tramo, y ahí lo que hicimos fue, había una caída muy grande que no podíamos poner dique, pues hicimos escollera para que las dos zonas no crecieran agua arriba. Y aquí intercalamos distintos tipos, porque también queríamos que fuera un ejemplo de demostración. Aquí hicimos puestos diques de empalizada, que son perfiles metálicos con malla de gavión y bolo, ¿vale? Que se ve aquí también. Esto es bolo envuelto en malla de gavión formando una especie de caramelo. Este es el cuenco de amortiguación, esta es la forma. O estos son diques de hormigón prefabricado. Lo que voy a tratar de daros esta tarde son alternativas, porque yo creo que cada uno tiene que escoger la alternativa que sea estable y que le dé la mejor relación de coste también, ¿vale? No, claro, la anterior era muy fácil. Yo tengo mi cárcava en la línea de árboles. Esta otra finca que se llama Alguacilito, que era al revés. Aquí tengo una cárcava que me cortaba todas las calles. Esto es lo que se ve aquí. Esta es la cárcava, ¿vale? Lo veis aquí. Y estas eran las calles. Yo tomé la foto desde aquí. Aquí lo que hicimos es decir, bueno, aquí estamos hablando, esta obra no se ve bien, costó unos 3.500 euros y aquí el área aportadora es aproximadamente 6 hectáreas, ¿vale? También teníamos del orden de 1 metro cúbico. Lo que hicimos fue tratar de poner los diques de retención en la línea de árboles y esta obra se justificó también. Cada 2 calles colocamos escollera plana para que pudiera ser una zona de paso cuando eso estuviera húmedo y no pusimos escollera plana en todas las calles simplemente por mantener el coste de la obra dentro de unos márgenes razonables. Aquí lo que se logró restaurar, pues yo creo que fueron unos 200 metros de cárcava y se restauró el paso en toda la finca. Y aquí igual, esto es lo que hicimos, estos son bolos de este tamaño aproximadamente, los que no, bueno, si me veis, habéis visto el gesto de las manos, esto es malla de gavión que se compra en rollo, la puedes ir cortando en paño y tú lo vas cosiendo con alambre. Esto es bastante fácil de utilizar, el problema es que no los puedes hacer muy altos, ¿vale? Y aquí esta es la situación de la finca, una vez que ya tenemos, aquí veis la cárcava restaurada y aquí se restauró el paso. Ahora os voy a poner otro ejemplo muy interesante en el que se han hecho diques con unas piezas modulares que se han desarrollado. No sé si habéis oído hablar de un proyecto que se llama Innolivar, de la Universidad de Córdoba. En este han trabajado varios consorcios. Os tengo que decir que yo estuve metido, el instituto está metido en uno de ellos. Os voy a presentar la solución
Hay dos soluciones de piezas modulares, voy a presentar una de ellos, pero yo aconsejo que tiene el proyecto Innolivar. Esta es una finca que tenía unas cárcavas más o menos estrechas, pero muy profundas. Esto es cerca de Pedrabar, y ahí lo que hicimos fue diseñar la estructura de diques tratando de seguir el mayor solapamiento, como he comentado antes. Estas son piezas de este tamaño que pesan unos 20 kilos, de manera que se puedan mover sin maquinaria. Todo esto se hizo sin maquinaria, excepto la grava que hubo que echar, y lo que se van construyendo los diques, ¿vale? Como si fuera un Lego, y agua arriba, eso es estable porque lo rellenas con grava. De manera que lo que tenéis son mini presitas con su alivadero y su cuenco de amortiguación que se hizo con piezas de celosía como esto. Estas piezas modulares, además, tienen cierta porosidad, con lo cual el dique va drenando el agua. Esto es otra estrategia. Aquí os cuento, el caudal era más pequeño, 0,6 metros por segundo, 6 metros cúbicos por segundo, y ahí tenéis una idea del coste. En otra finca, con estos diques, con estas piezas, hemos llegado a hacer diques de hasta 1,6, 1,7 metros de alto, porque más allá creemos que entramos en lo que ya uno no debe de lanzarse a hacer una obra con medios propios, ¿vale? Pero bueno, lo quería poner como ejemplo. En todos estos ejemplos de cárcava, como voy a mandar la presentación, aquí tenéis links a vídeos en los que podéis tener más detalles. Por último, voy a acabar con una cárcava restaurada como un canal vegetado. Esto era una finca de tierra calma, que veis que tenía una cárcava muy grande, esto era una V, y antes de plantar los almendros lo que hizo el agricultor fue, lo reperfiló, lo tapó, enterró unos diques de paja envueltos en plástico, de manera que hicieran un poco, evitara la incisión y formación de cárcava, mientras se implantaba la vegetación. Y esto pues lleva funcionando de manera bastante razonable desde hace 6 años cerca de la Rambla. Esta finca que os suena, esta está en Córcoya, cerca de Casariche, y aquí lo que tenéis es un montón de regueros y cárcavas de distinto tamaño. Aquí lo que se hizo fue, se estimó que caudal iba en cada uno de ellos, y aquí lo que veis es que hay desde cárcavas en las que quepo yo, eso es más alto que yo, en los que ahí se optó por una solución que ahora os comentaré, y luego tenían cárcavas, este es un suelo que tiene un horizonte petrocálcico, que muchos de ellos no profundiza. Pues aquí lo que se trató es decir, vamos a aprovechar restos de caja de gavión que hay para montar, vamos a traer piedra para usar esos gaviones, vamos a traer escollera, ahora os explicaré por qué, y vamos a tratar de reciclar algunos diques que había hecho pero que no habían funcionado bien, que es lo que os comento aquí. En las cárcavas más grandes pues se construyeron diques con la caja de gavión, su aliviadero hecho para el caudal que iba a circular, y en la caída se utilizó escollera de tamaño grande, ¿vale? Eso nos obligó a utilizar la maquinaria. Estos son diques que intercalamos entre los diques que ya había construido, no sé si se ve bien ahí. Allá hay un dique que está hecho con perfil metálico y malla, que estaba estropeado, que se había hecho unos años antes, se reparó y se intercalaron diques en medio, nuevo, hecho con piedra y malla de gavión, para que tuviera el espaciamiento adecuado. Esto fue pues tratar de utilizar mejor los medios que teníamos para donde os quiero llegar. Y esto es más o menos, no voy a entrar en detalle, pero es para que haya una idea. Este es el coste total de estas obras que he ido comentando, ¿vale? Como veis, nos estamos moviendo. Esto es un canal vegetal en una finca que tenía una vaguada chiquitita, pero estamos hablando, pues enseguida estamos entre 8.000 euros. Esto es un coste por metro lineal de cárcava restaurada. Y simplemente, pues, que tengáis una idea. Algunas veces es difícil encontrar dinero, encontrar costes de esta obra y uno anda un poco perdido. No os digo que sean los mejores, pero bueno, yo creo que puede poner un poco referencia cuando hablemos y tratemos de hacer obra. Simplemente recordad, las cárcavas las tenemos que ver a escala de cuenca, y esto es un recordatorio. Y una cosa que no voy a hablar hoy, pero recordad que en ocasiones los setos y las barreras vegetales, que es una cosa que se ha perdido mucho en nuestro sistema agrícola, son unas estructuras muy interesantes que quizás habría que recordar. En resumen, hay una amplia variedad de ejemplos, el coste es limitante y cuanto antes actuemos o prevengamos. Si os fijáis, hay muchas explotaciones de olivar nuevos que las vaguadas no la plantan. La vaguada dejan que siga la vaguada con su arroyito, idealmente debería de vegetarse, ¿vale? Cuanto antes prevengamos, mejor. Y con esto voy a ir acabando.
y digamos el resumen general. Cuando se habla hoy de cubierta, la pregunta ya no es si uso cubierta o no, es cómo la manejo y qué hago en una situación particular. El impacto beneficioso va a depender de lo capaz que sea yo de tener cobertura y biomasa. Y es preferible tener, si no soy capaz de tener, es preferible tener una buena banda de cubierta cada pocas calles que un roalito de 30 centímetros en todas las calles, porque muchas de las veces lo que queremos es interceptar el flujo de la escorrentía. Y hay que ajustarla a nuestras condiciones específicas. Hay mucha información, eso no impide que tengamos que ajustarlo a nuestras condiciones y en ocasiones tengamos que hacer alguna prueba. Cuando digo tengamos que hacer alguna prueba, por supuesto los centros de investigación estamos para eso, pero hay muchas ocasiones que muchas de estas pruebas las puede hacer uno. Cuando hemos hablado de germinación, si tengo problemas de conejo, de empezar en una zona chiquita. Yo creo que es una manera de ir avanzando. El control de cárcava es fundamental entenderlo, no solo porque me ha pasado a mí esto aquí, en esta vaguada, que también porque a lo mejor la he revegetado, sino que está pasando en el resto de la cuenca. Es mucho más económico prevenir, el control de cárcavas no me cansaré. Si tenemos una explotación y tengo una vaguada, ahí puedo tener un problema potencial. Existen diferentes tecnologías y la clave es evaluar qué necesitamos y cómo implementarlo. Balance de mis medios propios, qué acceso a materiales, si tengo que recurrir a algún asesoramiento o no. Esa cuenta hay que hacerla. Hay mucha información disponible y mi recomendación es mirad alguna de ellas si tenéis ocasión. En las dos siguientes diapositivas, bueno, este es un resumen y básicamente esa es mi recomendación, que nada nos impide empezar a escarbar. Eso no significa que haya que leerse. Aquí os voy a poner en esta diapositiva y en la siguiente, todas las publicaciones que tienen un link están pagadas por todos vosotros con vuestros impuestos y están libremente disponibles para que cualquiera las descargue. No hay que leerse todo, pero si a lo mejor voy a meterme en algo y quiero mirar un poquito, he puesto solo algunas de las nuestras y FAPA tiene varias, otros grupos tienen. Yo recomiendo encarecidamente que no os pongáis en manos de los expertos a secas. Y ahí tenéis otras publicaciones y daros las gracias. Yo siempre aprendo viniendo a estos sitios. No sé si he logrado transmitiros algo, espero que sí. Y por si la presentación se circula, pues ahí tenéis los links de algunos proyectos de interés por si queréis mirar. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, José Alfonso. Bueno, pues ahora sí quitamos el invento del... Sí. Abrimos un turno de preguntas, si queréis, de los asistentes, de los que nos siguen. De momento no hay ninguna pregunta en el chat. A ver, yo llevo 3 años intentando conseguir lo que era cuenta letal. Hace 2 años sembramos cebada. El primer año, pues, muy bien. El segundo año, como la seguí en 2 o 3 ocasiones y al final la dejé ensemillar, para que al año siguiente tuviera semillas. Y pensé para mí, digo, el año que viene voy a tener una cosecha, madre mía. Error. Me aparecieron las hormigas y se llevaron prácticamente casi toda la semilla. Sí es verdad que ese año me empezó ya a brotar vegetación autóctona. Más clarita, pero en fin, bien. Mi problema es que este año se me han abierto unas grietas en el terreno, que es que metes un puño y no tocas las paredes de las grietas. Y de hecho se me están secando olivos con 5 y 6 años. Literalmente secando. O sea, no es que estén muchos, no. Secos. De tener que volver a reponerlo. Por ese tema de grietas, por dejar la cubierta vegetal y no laborar. Te comento sobre... ¿Sí? Sí. Bueno, el tema... ¿Es tierra de usted? Sí, bueno. El tema... Entiendo que está en secano. Sí. Vale.
Bueno, aunque estuviera en riego deficitario, el tema que tiene es que posiblemente tengas que tener cubierta, pero no dejarla producir tanta biomasa y controlarla antes. Porque lo que te están diciendo las grietas, el problema no es la grieta. O sea, el problema es que las grietas te están diciendo que el suelo se ha secado. Cuando el suelo se extrae todo el agua, entonces, si quieres, si quieres tener una cubierta que se autosemille, posiblemente la cebada es muy complicado, posiblemente deberías de... Tienes un suelo que vas a tener cubierta, porque si has tenido cebada sin demasiados problemas, pues ya a lo mejor intentaría alguna de estas, sembraría una cantidad moderada para ir colonizando tu parcela de algunas de las gramíneas de ciclo más corto. Intenta ser muy conservador segándola prontito en primavera, dejándote una banda estrechita para que luego se autosemille. Todo eso lo he hecho yo. De hecho, este año eso fue hace 2 años. Este año la vegetación que tenía era vegetación autóctona, ¿vale? Se ha segado también. De hecho, ya viendo las grietas que tenía, pues lo que tuve que pasarle el arado. Y de hecho, al final de cada calle tenía que parar porque se me atascaba de la vegetación que llevaba. De la vegetación que llevaba. Sí, y entonces yo a la conclusión que he llegado es, el año que viene, tratar de seguir con la cubierta vegetal, picarla mucho más, porque yo la desbrosadora la ponía altita a pocas revoluciones para que no me muela demasiado la hierba. Y al final este año yo he pensado, digo, bueno, pues el año que viene la siego, que me muela, o sea, llevarla más revoluciones la desbrosadora, que me muela más la vegetación y evidentemente cuando esté el pasto seco, pasarle el coquete. ¿Cuándo pasas? Vamos, esto requiere algo más que esto que estamos haciendo, pero ¿cuándo desbrozaste por primera vez? ¿En qué época? No recuerdo. No, bueno, perdona, no era... No, yo estoy tratando de ser... Sería marzo, por ahí. Estoy tratando de ser a lo mejor constructivo, en el sentido de la explotación esa que he sacado del Aljarafe. Este agricultor lo que hacía algunos años es que intentaba el primer desbroce, había veces que lo daba en febrero, no esperaba... por lo mismo, porque intentar no producir eso te obliga a dar 2 pases. Esto que te estoy diciendo. Pero yo he dado hasta 3 pases, dejando una banda en medio precisamente para que se vaya a la siguiente año. Pero el problema es que se me agrieta el terreno, tan es así que los olivos están anillados de grietas. O sea, alrededor hay una especie de circunferencia, una grieta, ¿vale? De aproximadamente un diámetro de 1,5 metros y con un grosor importante. Te puedo decir, lo he sacado aquí, tenemos un ensayo en olivar de secano, en un suelo de bujeo. Este suelo de bujeo tiene 1,8 metros, las raíces hemos llegado a medir a 1,8 metros, que ahí estamos midiendo la producción y el agua. Ese ensayo está acabado con cubierta y sin cubierta, y en las cubiertas hay un tratamiento que comparamos, dejar el rastrojo tapando las grietas, porque debajo, cuando desbroza, debajo sigues teniendo las grietas, y comparar eso cuando hemos tapado las grietas con un pase de cultivador somero, y ahí al final acaba perdiendo los dos. O sea, ahí controlamos la cubierta prontito en primavera, finales de marzo, 1 de abril. Acabamos teniendo la misma agua a principios de septiembre, octubre. Sí, yo creo que, siendo muy conservador, yo creo que el tema no es tanto que se forme la grieta. Si tiene el rastrojo cubriendo la grieta,
la evaporación va a ser muy parecida a la que logres tapando. El problema es si está ya seco a la entrada, si se estrella mucha agua a principio de primavera. ¿Tiene idea de qué profundo es tu suelo? ¿Te puedes tutear? ¿Tiene idea de qué profundo? Eso Vale. no lo he mirado, pero vamos, ya le digo. De hecho, hoy mi prima, a modo de broma, me decía, es que da miedo pasar por allí con el caballo, porque es que los cascos se meten en las grietas. Bueno, vamos a ver, si ya tienes un problema vamos, te hago toda esta digresión en el sentido que el problema de la producción es ya porque creo que es porque se entra ya en primavera con el balance de agua Sí, tropeado. pero que todo el tema es porque nos hablan de cubierta vegetal, no laboreo, y resulta que el no laboreo no vale. Escúchame, perdona que te tutee. Sí, Yo en ningún caso he dicho que en alguna ocasión ocasional Sí, tú sí, tengas sí. que dar un pase. Porque te puedes encontrar que tengas mucha compactación. En tu caso particular hay o sea, lo digo esto no porque quieres tener razón en todo, sino porque es coherente con lo que tratamos. Si te fijas en la explotación que te he mostrado ahí de bromo, este agricultor, esa que tenía una banda de semillado y estaba matada en verano, esto es un suelo de bujeo, él daba pase de cultivador en la finca. O sea que no tiene por qué ser lo que ocurre. Esta finca es muy particular. En un suelo de bujeo, cuando tú tengas lluvia, tú necesitas mucha lluvia hasta que se cierren las grietas. Con lo cual, cuando esos 70, 80, 90 milímetros han cerrado tu grieta, tu cubierta está otra vez creciendo. En el caso del bromo, si tienes que dar un pase de cultivador porque estemos compactados, una calle muy machacada con el tráfico de maquinaria o eso, lo que siempre recomendamos es no labrar toda la finca a la vez. Intenta dar pases en algunas calles escalonados para no encontrarte un otoño con toda la finca levantada por si tienes que tener una tormenta. ¿Entiendes? Porque es cierto, y es una cosa, que te puedes encontrar con calles en las que al cabo de 10, 12 años necesites de alguna manera descompactar eso. Pero no tienes yo no creo que la mejor estrategia sea yo labro toda la finca cuando puedes hacer calles distintos años. es que las grietas son las que hace que es que literalmente se me están secando los olivos. Pero escúchame, literalmente, yo pensé que era una plaga. Sí, bueno. Yo pensé que era una plaga y han estado allí 2 o 3 peritos y todos me han dicho lo mismo. Falta de humedad por tema de las grietas, por haberlo dejado de no laboreo. Cuidado, son dos cosas distintas. Falta de humedad, porque por la cubierta ha secado el suelo mucho más rápido que el suelo labrado. O sea, ¿Cómo? tener grietas Sí. pierde una cantidad de agua en verano, pero si ha llegado con la misma cantidad de agua a principio de primavera, tapando tus grietas o tapando las grietas con los restos de acolchado de tu cubierta, porque la hayas matado antes, llegas a septiembre con la misma agua. Esos son los números que tenemos. Pero bueno. Yo la experiencia que he tenido, ya le digo, en esa finca llevaba yo 2 años sin laborarla. Además, no tiene mucha compactación porque es una plantación nueva, y entonces prácticamente ahí cuando entra la maquinaria es para lo que es un sulfato, un herbicida en el líneo y bueno, evidentemente cuando se pasa para desbrozar, pero no está en producción todavía como para decir ha pasado mucha maquinaria y el suelo está compactado. Vamos, si quieres ahora seguimos hablando y yo me puedo ofrecer, si quieres, a colaborar. A ver si hay alguna otra intervención, pregunta que quieran los asistentes. Ahí tenemos. Yo he tenido una experiencia, vamos, no he llegado a tenerla porque la tengo en casa cultivando, que es el vetiver. ¿Vosotros habéis hecho algún ensayo con vetiver? No. Ninguno, ¿no? No, porque te voy a decir el motivo de que no. Es una especie que se utiliza mucho en climas muy húmedos, más húmedos y que tiene un sistema de raíces, cuando puede, bastante más profundo. Entonces, por eso, en el screening de especies no lo hemos incorporado.
sobre todo porque hemos trabajado pensando en especies en las calles. Yo no era por cubierta vegetal, era por cárcavas, por ponerla en cárcavas. Si estás en los bajos de tu finca que te llega humedad, es posible que aguante, pero hay muchas especies autóctonas mejor adaptadas. Vamos, Yo siempre, lo que me han comentado, que ponga taraje pero no caña, porque la caña es invasiva. Y hay dos cañas, la caña invasiva y hay un Phragmites, que es la caña autóctona, que en teoría podrías utilizarla. El tema de eso es que incluso el Phragmites vas a tener que darle un corte cada poco, pero cuando hemos hecho este tipo de restauraciones de cárcavas, retama, Phragmites, adelfa, rosal silvestre, son especies que han dado resultados muy interesantes. Y siempre yo creo que es interesante utilizar, porque son especies de nuestro entorno que están más adaptadas, yo creo que siempre es interesante utilizar especies mediterráneas. Pero bueno, si os dais cuenta, yo lo que estoy tratando es de dar opciones. Al final uno en su casa sabe qué es lo que quiere hacer, pero yo miraría las especies mediterráneas, que hay un listado muy exhaustivo y ejemplos en algunos de los documentos que he puesto al final. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna otra intervención? ¿Preguntas? Los restos de poda sirven también, ¿no? Para caca. No lo uso. El tema de los restos de poda es que si lo utilizas es conveniente que de alguna manera lo empaques y los dejes anclados, porque los restos de poda tienen dos cosas, que es que tienden a flotar cuando viene mucho, y si tienes la mala sombra de que se mueva en tu cárcava y te atore una esquina, lo que puede hacer es que tu cárcava se desvíe por otro lado. Te digo esto no en plan teórico, sino ¿os acordáis de la ayuda a aquellas que hubo de inversiones no productivas? Que en el año 2009 y el año 2010 la Consejería de Agricultura dio algunos dineros para actuaciones. Yo me estoy acordando de una explotación que hizo eso, y si lo haces con años que lleva poco, ni te vas a enterar. Lo que te estoy diciendo no va a pasar. Pero sí me acuerdo de una explotación que hizo eso, que la había encajado de una manera regular, la había cogido con los restos de los fardos de la aceituna, no la había anclado. Eso, el año 2010 volvió a llover mucho y eso estaba en el cortijo. Entonces, son una opción muy interesante, pero mi consejo es que intentes pillarlo con algún tipo de red o algo y lo intentes anclar, porque tienden a flotar. Todas estas estrategias de bioingeniería son muy interesantes, pero tienen técnicamente el tema eso, que el material que flota hay que anclarlo bien. Y si se hace, es una estrategia más que recomendar. Si no, pues el problema que tiene es que en un año que tengas con mucha precipitación puede ser un problema. El problema es que aquí esas muchas precipitaciones no las tenemos. Me cuesta creer que el año 2009 aquí no llovieron 700 milímetros. Yo no lo sé. No. Vamos, yo que no me quiero poner, como dice mi hija pequeña, chulito, pero que a ver cómo te lo digo, si tienes un área más o menos grande encima de esa vaguada, esa cuenta la podemos hacer de cabeza. Un campo de fútbol es un hectárea o por ahí. Más o menos, si uno puede encajar 4 o 5 campos de fútbol por encima, estamos en la parte del Mediterráneo que más llueve, aunque nos cuesta trabajo creerlo. Y es raro que no haya cada 10, 15 años un periodo de tormenta grande. Pero bueno, si ves que si estás en una zona que estás convencido de que va a llover relativamente poco y no tienes un área agua arriba muy grande,
pero yo por el mismo esfuerzo, yo trataría, vamos, por algún esfuerzo más, que no es trivial, pero yo trataría de anclarlo, porque es muy raro un sitio en España, en la cuenca del Guadalquivir, incluso en la Almería, que no tengas un día en el que tengas una probabilidad que te caigan 80 o 90 litros en un día en un periodo de 20 años. Estoy hablando de cabeza, pero incluso en Almería cuando hacemos estos números te salen esos sitios. Y esto no es Almería. Pero si tienes a lo mejor 2 hectáreas por arriba, pues me trago mis palabras. Pero si tienes 4 o 5 hectáreas, es muy raro que no tengas en los próximos 20 años, ojalá sí, porque será señal de que llueve, aunque líe. Pero lo que intentamos siempre es ponernos en lo que puede pasar en los próximos 15 o 20 años en una vaguada. Por eso te hago este comentario. Bueno, pues no hay más intervenciones. En el chat hay un comentario más que una pregunta. Bueno, hablando de que, en definitiva, el tema de las cárcavas es tiempo y dinero, ¿eh? Y depende de lo que uno quiera. Sí, y si es posible anticiparse. Sí. Anticiparse, sí, claro. Hay una práctica que, bueno, en el tema de la composición del mismo, estoy hablando de los fardos de los mantos de recogida de aceituna, eso da muy buenos resultados para frenar precisamente donde hay pendiente, donde hay, con el paso del tiempo, se adaptan muy bien precisamente al dibujo de la corriente, por donde vayan ese agua, y lo que ocurre es que efectivamente no dejamos de tener un material que bueno, al final con el paso del tiempo sí es verdad que terminan por quedar totalmente cubiertos por una y otra vez y uno y otro año. Y ahí queda precisamente frenado todos los restos de poda, de vegetación. Hay que tener cuidado también con la cubierta vegetal, porque si después estamos con la siega, hay que saber dónde están puestos los fardos para que no los pillen las cuchillas. En fin, tiene sus dificultades, pero dan un buen resultado, ¿eh? Sí, un poco en la línea de lo que decía. Si cuando se pone esos fardos se le hace una escotadura en V, una cosa relativamente simple, pueden durar más años, porque lo que va a pasar es que cuando se llene de sedimento, el agua va a tender a irse por el centro. Muchas de esas estructuras de fardo, o sea, yo trato aquí de ser constructivo en la medida de mis posibilidades. Si os fijáis, muchas veces estas historias de los fardos, que son muy interesantes. Y económicos, los viejos. Sí, aunque tengan. Si te dais cuenta, muchas veces cuando empiezan a morir es por los lados. Se llena de sedimento y el agua empieza a escurrir por los lados. Pues, si cuando se pone, se trata de poner, alguna gente lo que hace es que con un tirante trata de que tenga un poquito de V. Una cosa que es viable cuando se hace y le da mucha más vida. Llegará un momento que se acabarán rompiendo. Pues bueno, en ese momento a lo mejor me dices, pues vuelvo a poner otro. Pues perfecto, pero tratar de darle 2 o 3 detallitos hace que el esfuerzo que tenemos nos cunde más años. Esa es un poco la idea de explicar esto. Muy bien. Pues justamente 1h30 del inicio de la ponencia de José Alfonso, y si no hay más preguntas, pues daríamos por terminada la misma, agradeciéndole muchísimo tu tiempo y tus explicaciones. Ha sido muy interesante y, como él ha dicho, van a estar disponibles la ponencia, tanto en vídeo como, si la queréis, en soporte de cualquier otro material, en el propio PowerPoint o en PDF. Bueno, la tendréis y a quien os lo esté, no tenéis más que dirigiros para pedir. Y como ya dije al principio, pues lo tendremos por aquí en las próximas semanas, meses, porque vamos a intentar continuar con proyectos y trabajos de ensayo. Y nada más, daros las gracias, buenas noches a todos, y el próximo encuentro de los Estepas, pues tratará sobre el agua, precisamente. Vamos a tener a un ponente, con total seguridad estamos pendientes de la fecha, un ponente que ya estuvo aquí con nosotros hace unos años, hablando sobre las aguas subterráneas, y viene de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y estamos, ya no quiero adelantar mucho, porque estamos pendientes ahí de las fechas y que no coincidan ni con el tiempo de máxima actividad aquí, con la recogida de aceituna, ni tampoco que se nos haga muy tarde. Pero ya los tendremos informados como hasta ahora. Pues lo dicho, muchísimas gracias.